Nos acostumbramos tanto a ir a la iglesia, a escuchar una prédica, a cantar, a adorar, a ir, venir, a hacer todo lo que se supone que se hace como cristianos o como iglesia. Sin embargo, recuérdese que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y le vamos a entregar cuentas al Señor que hicimos con esta iglesia que somos nosotros, con este templo que Él quiere edificar, un templo que Él quiere edificar en cada uno de nosotros. Así es que acompáñeme por favor a 2 Tesalonicenses, solo para recordar que hay que crecer en fe. 2 Tesalonicenses. Y como es una noche de estudio, pues vamos a varias citas de la palabra de Dios. Hay una diferencia entre enseñar y predicar. Cuando uno predica usa 2, 3 versículos nada más y se ministra a nivel del alma. En la enseñanza pues usamos varios versículos porque ministramos a nivel de el conocimiento del Espíritu, para que conozcamos más de Dios. En 2 Tesalonicenses, ¿ya lo tiene? Bueno, me espera. Porque por estarle hablando no había buscado yo la cita. Capítulo 1. Y acá en el versículo 3, pues Pablo nos hace, por lo que le dice a la iglesia de Tesalonicenses, pues nos enseña algo que debe suceder con nuestra fe. Y en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, ¿estamos? Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo. ¿Están aquí? Leámoslo otra vez. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y también dice, y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Mire, en Dios y lo de Dios, todo tiene que crecer en nosotros. ¿Está claro esto? Pero por favor no olvidemos que nuestra fe tiene que crecer. El Padre nos ha dado a todos una medida de fe. Todos tenemos fe. ¿Sí? Todos tenemos fe. La fe es parte de lo que Dios nos da. De hecho, la fe es el sentido de la vista de nuestro espíritu. Son los ojos de nuestro espíritu. Sin embargo, la fe que Dios nos ha dado, sin Cristo obviamente nuestra fe la usamos para muchas cosas. Y incluso también el diablo, los brujos, los satanistas andan detrás de la fe de las personas. Alguien que va con un brujo, que a un espiritista, y lo primero que le dice, tenga fe, pues, tenga fe, o sea, use su fe en esto. El diablo lo que trata es de hacer que nuestra fe no la pongamos en Dios, sino en cualquier otra cosa, porque con eso ya nos cocinó. ¿Estamos? Pero tenemos que tener entendimiento que si bien es cierto el día que el Espíritu Santo obró en nosotros y por decirlo así, de la fe que tenemos, el Espíritu Santo limpió un poco de esa fe. Limpió un poco de esa fe, o si lo podemos ver de otra manera, nos abrió un poco los ojos del Espíritu, de nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, con ese poco de fe, mire, fue suficiente para que pudiéramos reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de Jesús, creer en el nombre de Jesús. Y con esa poca fe que el Espíritu Santo obró en nosotros para que la pusiéramos en el Señor, solo con esa poca fe en la cual creímos en Jesús, con eso ya recibimos la salvación de nuestra alma. O sea, miren cómo es de bueno Dios. Sin embargo, recuérdese que el propósito del Padre y el propósito de Cristo es que seamos como ellos, como el Padre y como Cristo. ¿Estamos claros en eso? Ese es el propósito de Dios, que seamos como Él. Y el Padre quiere que tengamos la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, el 100% de la fe de Jesús está en Dios, el Padre. ¿Cuánto lo cree? Bueno, entonces, sabiendo que nuestra fe tiene que crecer, que es lo mismo decir que nuestra fe tenga que ir siendo limpiada, todo el resto de nuestra fe tiene que ser limpiada, sanada, restaurada, para que cada vez nuestra fe esté en Dios. Y es bien sencillo. Realmente para crecer en fe solo hay que hacer 2 o 3 cosas.
Y es lo que hemos estado insistiendo estos miércoles, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos agradar a Dios. Y ojalá que el día que vengan por nosotros, ya sea por la muerte física o que sea el arrebatamiento, ojalá que nos encuentren agradando a Dios. ¿Estamos? Ojalá nos encuentren agradando a Dios. Pero miren, hacer crecer nuestra fe es sencillo, limpiar nuestra fe es sencillo, santificar nuestra fe es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Primeramente, clamar la sangre de Cristo para que limpie nuestra fe. Porque nuestra fe no está puesta en Dios porque está contaminada. Véalo de esta manera: nuestra fe está sucia, contaminada. Los ojos de nuestro espíritu están adormecidos, están cerrados. ¿Estamos? ¿Y qué es lo único que puede abrir los ojos de nuestro espíritu o sanarnos de esa ceguera espiritual que es la duda, que es la incredulidad, que es la falta de fe en Dios? ¿Qué es lo único que puede ser como un colirio para nuestros ojos? Pues la sangre de Cristo. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús a la iglesia de Laodicea, que cabalmente es la dispensación en la que estamos, es la última dispensación de la iglesia, ya ahorita solo estamos esperando el rapto. Pero entre las varias cosas que Jesús les aconseja, les dice: mira, compren de mí colirio para que vean, dice. O sea, colirio para sus ojos. ¿Cuál es ese colirio? La sangre bendita de Cristo Jesús. Entonces, clamar la sangre de Cristo Jesús, pedirle a Dios, suplicarle a Dios. Mire, si algo debemos de estar orando es: Señor, limpia mi fe. Señor, sáname de la ceguera espiritual. Yo clamo tu sangre, Cristo, a favor de mi fe, para que mi fe se limpie, para que mi fe sea lavada y limpiada de toda contaminación. ¿Sí? Y porque toda esa contaminación, les he dicho, toda esa suciedad es lo que hace que nuestro espíritu no tenga buen contacto con el Espíritu de Dios. Y es por eso que somos como insensibles al Espíritu de Dios. Les he puesto el ejemplo que si un contacto de un enchufe está sucio, está lleno de polvo, hay una interferencia, no va a funcionar bien. ¿Qué hay que hacer? Limpiarlo. Bueno, ¿qué hay que hacer con nuestra fe? ¿Qué hay que hacer con nuestro espíritu? Pues limpiarlo. Limpiarlo, ¿para qué? Para que entonces tengamos cada vez más contacto, más sensibilidad al Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo. Y entre más conscientes estemos, entre más sensibles seamos a su presencia, pues entonces vamos a tener la capacidad de vivir como Dios manda, de hacer las cosas como Dios manda. ¿Por qué? Porque para nosotros es una realidad del Espíritu de Dios con nosotros, y que nos guía, nos orienta, porque está escrito que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, es el único que nos puede guiar a toda la verdad, a crecer en toda la verdad, a la estatura de la verdad del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Está claro esto? Entonces, nuestra fe tiene que crecer, pero hay que lavarla, por decirlo así. Hay que limpiarla. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Es por eso que en el libro de 2 de Corintios, acompáñenme por favor, solo estoy haciendo un repaso hoy para ir cerrando este tema, que es extenso, pero lo vamos a ir dejando por ahí. Y si no nos da tiempo en otra ocasión de ver más de la fe, pues lo veremos allá cuando estemos allá en el otro lado de la línea, ¿sí? En el mundo espiritual. Allá vamos a tener tiempo para sentarnos a ver estas cosas. Tal vez en alguna de las galaxias por ahí nos vamos a tomar un café y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. No, dice Daniel. ¿Qué cita les dije? 2 de Corintios capítulo 7. Aquí está el consejo bien claro para nosotros. Acuérdense que la fe está relacionada con nuestro espíritu. ¿Estamos? Con nuestro espíritu. Y dice acá en el capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál es el consejo? ¿Qué dice? Limpiémonos. ¿De qué cosa? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Aquí habla también de limpiar nuestra carne. Esta palabra carne no se refiere al cuerpo, se refiere al alma, a nuestra naturaleza carnal, ¿sí? A eso se refiere. Porque el cuerpo se limpia con
con bañarse, ¿verdad? Pero aquí claramente dice, mire, límpiense de toda contaminación de espíritu. Estamos hablando ahorita del espíritu. Ahora, ¿con qué podemos limpiarnos de la contaminación en el espíritu? Pues con la sangre de Cristo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Es con la sangre de Cristo. Es poderoso. Créame, es poderoso hacer esa simple pero poderosa oración o petición o clamor. Cristo Jesús, lava mi espíritu con tu sangre. Cristo, límpiame de toda contaminación de espíritu y de alma. Y de paso, límpiame de todo mi ser, por favor. ¿Sí? Mire, si a cada rato usted se mantiene clamando la sangre de Cristo a favor de esa limpieza, créame que entonces la sangre de Cristo va a empezar a fluir. Va a empezar a fluir. Pero también nuestra fe tiene que ser fortalecida. ¿Sí? Diga conmigo, mi fe tiene que ser fortalecida. Ahora, ¿cómo se fortalece mi fe? Porque fíjese que la sangre de Cristo limpia la fe, pero la tengo que fortalecer. Tengo que fortalecerla. Tengo que llenar mi fe de convicción en Dios, de quién es Dios, de la veracidad de la palabra de Dios. ¿Cómo fortalezco mi fe? Pues con la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Está claro? Entonces son dos cosas. Uno, clamar la sangre de Cristo para que limpie mi fe. Créame, de verdad le prometo que si usted se dispone a hacer una suterapia de la sangre de Cristo para la fe, hermanos, decir 21 días, Señor, me voy a dedicar a estar orando y clamando la sangre de Cristo para que mi fe sea limpiada, para que los ojos de mi espíritu sean limpiados, sanados, iluminados. Entonces, y usted lo hace clamando la sangre de Cristo. Tal vez aunque sea en el carro y que usted, ay, Padre, gracias porque la sangre de Cristo limpia mi espíritu de toda contaminación. Y también se propone y le dice, Señor mío, Dios mío, desde hoy yo voy a empezar a alimentar mi fe, a fortalecer mi fe. Señor, aunque sea, si no tiene la costumbre de leer y meter la palabra, pues empiece por 10 minutos, por 15 minutos, por media hora, poco a poco va aumentando. Eso es como orar, ¿sí? Si no tiene la costumbre de orar, pues empiece por 10 minutos. Después le sube a 5 más, a 15, a 20. Cuando llegue a 30 minutos, se va a saltar a 1 hora y no le va a alcanzar. ¿Estamos? Pero entonces cuando usted empieza a alimentarse de la palabra, cuando usted empieza a meditar en la palabra, no solamente leerla, sino a pedirle, Espíritu Santo, enséñame. Ese es un consejo que le doy. Nunca lea su Biblia sin pedirle al Espíritu Santo que le enseñe. ¿Está escuchando? Siempre que agarre su Biblia, siempre que usted vaya a la palabra, pídale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, sé mi enseñador, enséñame. Tú eres el único que me puede revelar a Jesucristo aquí en la palabra. Tú eres el único que me puede guiar a toda la verdad. Es más, Jesús mismo dijo, no tendrán necesidad que nadie les enseñe. El Espíritu Santo les va a enseñar, les va a decir todo lo que yo enseñé, dijo Jesús. Entonces pídale que le enseñe y usted se toma su tiempo. También le aconsejo, no lea la palabra a la carrera. No funciona así. ¿Me está escuchando? No léala. Y si cuando la va a leer, usted se le viene a la mente que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto otro, ¿sabe qué? Creo que es mejor, vaya, haga eso y después véngase y se sienta tranquilo a leer la palabra. Para que no esté ahí que ya solo tengo 5 minutos. No funciona así. A Dios no se le dan las obras. Si le va a dar el tiempo a Dios, dele buen tiempo, para que entonces el Espíritu Santo le revele, el Espíritu Santo le hable. ¿Está claro esto? Sí. A la carrera usted no va a recibir revelación. Usted solo va a leer la palabra y va a tener un conocimiento ahí teórico, pero usted no va a oír la palabra. Escuche lo que le estoy diciendo. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es oír la palabra del Espíritu. Y la fe viene no por leer la palabra, la fe viene por el oír la palabra, ¿sí?, de Dios, ¿sí? La fe viene por el oír y oír, dice. Va conmigo a Romanos capítulo 10, por favor, porque se me queda viendo así como que será. Estoy dando consejos prácticos de cómo crecer en fe, cómo limpiar la fe, cómo fortalecer la fe para que hagamos lo que Dios quiere, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos?
Esto parece de parvulitos, pero no es de parvulitos. Esto hay que practicarlo todos los días. ¿Estamos? Muy bien, pero aquí claramente dice en Romanos 10:17, léalo en voz alta. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dese cuenta que menciona 2 veces oír. La fe viene por el oír, pero fíjese que ese segundo oír está hablando de un oír atentamente. Se lo voy a poner de esta manera. Está hablando de un oír sobrenatural. Está hablando de oír la palabra por el Espíritu Santo. Porque si se tratara solo de leer la Biblia, hermanos, pues todos tuvieran fe, los teólogos tuvieran fe. Los teólogos serían los campeones de la fe, pero creo que son los que menos fe tienen. Sí, es una realidad. Estamos. Porque fíjese que si solo es de leer, entonces lleno mi cabeza, mi mente de conocimiento, pero el conocimiento me ayuda un poco nada más, pero no me hace crecer en fe. La fe viene cuando usted está leyendo y meditando y está atento, mire, olvidándose del mundo y de sus habitantes en ese momento, hermanos. Y cuando usted está metido ahí y usted está consciente que es el Espíritu Santo el que le enseña, llega un momento, hermanos, que usted no solamente está leyendo, el Espíritu Santo le está hablando a usted la palabra, le está dando revelación, le está dando entendimiento. Y esa revelación, ese entendimiento, esa palabra viva es lo que viene a encender nuestra fe, a fortalecer nuestra fe, a alimentar nuestra fe, y nuestra fe en Dios crece. No es solo de leer, ¿está claro esto? Es por eso que les digo, no funciona haciéndolo a la carrera. Solo tengo 10 minutos para leer la Biblia, aunque sea algo. Eso solo es para callar la conciencia. No, usted tómese su tiempo. Es que fíjese que a mí no me da tiempo, pues entonces dígale a Dios que le ordene su vida, porque algo mal está en su vida. Si usted no tiene tiempo para Dios, su vida no está bien, hermanos. Dios tiene que ser lo primero de lo primero. A lo mejor está durmiendo mucho usted. Tal vez se levanta muy tarde. Como una vez me dijo un pastor, es que solo 2 horas he dormido. Me dice, demasiado para un pastor. Le dije, oye, entonces me puso así. ¿Está claro esto? Entonces la fe hay que limpiarla, y hay que limpiarla y limpiarla y limpiarla. ¿Y hasta cuándo tengo que dejar de limpiarla? Hasta que el Espíritu Santo diga ya no. ¿Qué será? 1 milésima de segundo antes de irnos de esta tierra. ¿Sí? Hay que limpiarla, hay que clamar la sangre de Cristo. ¿Qué más? Hay que fortalecerla, hay que alimentarla con la palabra de Dios, pero la palabra revelada, la palabra dada por el Espíritu de Dios. ¿Está claro esto? Y luego, ¿qué más hace que nuestra fe se fortalezca? Bueno, el estarle dando gloria a Dios y dándole gracias a Dios por cualquier circunstancia. Acompáñeme a, creo que es Corintios. Dios es bueno. Creo que es Corintios, Corintios, no sé si es 1 o 2 Corintios, déjeme encontrar ahorita la cita. Como aquí estamos estudiando, ¿verdad? Y a mí cuesta que se me quede la Biblia. Entonces tengo que ir a chequear. Yo creo que es 2 Corintios 4, donde Abraham fue fortalecido. Muy bien, veamos el caso de Abraham. Se recuerda que Abraham fue el campeón de la fe y fue amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Fíjese que la manera de ser amigos de Dios es teniendo fe en Dios, cada vez más fe en Dios. Y así nos hacemos cuates de Dios. Veamos lo que dice de Abraham. Fíjese que la promesa que Dios le dio a Abraham, dice en el capítulo 4 de Romanos, versículo 17. Acá le dice Dios a Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Y cuando no tenía ningún hijo, ¿verdad? Dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son. ¿Qué dice? ¿Cómo habla Dios? Llamándole a las cosas que no son como que sí ya son, porque lo que ha de ser ya fue.
Eclesiastés 3:15 dice que lo que ha de ser, ya fue. Esos son misterios que hay que aprender, pero es la verdad. Dice en el versículo 18, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a ¿qué dice? A lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora pongamos atención a esto. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque recuérdese que Abraham ya iba envejeciendo, ya tenía 90, 95 años y no llegaba el hijo de la promesa. Y ya su cuerpo, como vas a leer, ya su cuerpo estaba como muerto. Usted ya sabe a qué se refiere. Sin embargo, hermanos, dice que él creyó, y creyó en esperanza contra esperanza, no por una sugestión de él, no por una presunción de él, sino porque se le dijo, así será tu descendencia. Pero ¿quién le dijo eso? Jehová. O sea que por la palabra de Dios que se le hizo vida, él se mantuvo creyendo. ¿Estamos? Y dice en el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mire qué cuadro más crítico es, ¿verdad? Él ya no, y Sara estéril. Sin embargo, Abraham, es que mire que esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Sin embargo, Abraham seguía, anda rabasaya arriba, canda. Abraham seguía hablando como Dios habla. ¿Cómo lo sé? Porque él, a cualquier persona, me imagino que él saludaba y no lo conocía. ¿Y qué tal? Él decía Abraham. ¿Y se recuerda qué significa Abraham? ¿Qué significa Abraham? O sea, mire cómo él seguía confesando lo que Dios había dicho. Aunque no tenía, yo soy Abraham, padre de muchas gentes. Le han dicho, ¿y dónde está toda tu descendencia? Pues no, todavía no la tengo, pero ya va a venir. O sea, dése cuenta cómo Abraham actuaba, pues. A pesar de que yo me imagino que cada día, principalmente en la noche, se santo Dios, pero ya no podemos. Y Sara, y yo estéril, ¿y qué hacemos? Pero Dios me dijo que yo soy Abraham y que yo iba a ser padre, mi descendencia iba a ser mucha. Así es que nosotros sigamos confesando que yo soy Abraham, padre de mucha gente, y tú eres una princesa. Y nosotros por una cositilla ya nos desmayamos ustedes. O sea, por algo Abraham fue amigo de Dios, porque el que le cree a Dios es amigo de Dios. Dios lo tiene como su amigo. Por eso dice, sin fe es imposible. En otras palabras, sin fe es imposible caerle bien a Dios. Si el secreto está en caerle bien a Dios, asegúrese de caerle bien a Dios. ¿Estamos? Pero sigamos leyendo. Dice en el versículo 20, tampoco dudó. De Abraham no dudó. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Aquí está el secreto. ¿Cómo se fortaleció Abraham en fe? Dándole gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Dándole gracias a Dios por aquello que Dios dijo que iba a hacer, aunque todavía no lo había visto. Por eso fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, tengo la certeza que si Dios lo dijo, se va a dar, aunque no lo veo. Sí, tengo tal convicción que aunque no lo veo, yo le sigo dando gracias a Dios. Eso hacía Abraham. Se lo voy a poner de una manera práctica. Yo me imagino que Abraham en la mañana, quizás al mediodía, quizás en la noche, aunque su cuerpo cada vez más debilitado, más como muerto, más anciano, y Sara quizás cada vez más estéril, pero Abraham, Padre Jehová, te doy gracias por la descendencia que me vas a dar. Gracias por el hijo que me vas a dar. Gracias, Padre, porque mi descendencia será como la arena del mar, como las estrellas, en multitud, en número. Ya se imagina al viejito ahí arrodillado orando: Padre, gracias te doy. Tu palabra es verdad. Tú has dicho, también harás. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú me lo has dicho, y Padre, yo te lo agradezco, te lo agradezco. Gracias por los hijos, gracias por los nietos, gracias por la descendencia. ¿Y sabe qué sucedía con esa acción de gracias? Su fe se fortalecía.
porque nos atamos con los dichos de nuestra boca. Es por eso que Jesús dijo: por nada estén afanados, sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Dice, la acción de gracias. Diga conmigo, acción de gracias. La acción de gracias es lo que fortalece la fe. Esa es la manera de caminar con Dios. Estamos, la manera de caminar con Dios. Padre, limpia mi fe con la sangre de Cristo. Clamo la sangre de Cristo. Mi espíritu está contaminado. Mi fe está puesta en un montón de cosas, Señor. La fe que tengo en ti es muy chiquita. Tengo poca fe. Tú, Jesús, has dicho que tenemos poca fe. Que les comenté que hay 5 cosas en las que debemos de entender que nuestra fe es poca y trabajar en ello. Solo vimos 2. Nos faltaron 3. ¿En dónde tenemos que crecer en fe? ¿En qué cosas tenemos poca fe? Pero si usted hace esto de clamar la sangre de Cristo ya de manera consciente, decirle: Señor mío, Dios mío, yo necesito que mi espíritu sea lavado, sea limpiado con la sangre de Cristo. Yo necesito crecer en fe. Y usted se propone también no seguir teniendo en anorexia su espíritu, su fe, sino que lo alimenta, y aliméntelo bien. Más que alimentar esto, alimenta el espíritu. ¿Estamos? Fíjese que nos preocupamos más por alimentar el cuerpo que por alimentar el espíritu. Y ahí nos quejamos que porque Dios no me ayuda, porque Dios aquí, porque... Pero si mi espíritu está tan desconectado de Dios. Salvos pero con un espíritu dormido. Porque cuando el espíritu tiene sus ojos cerrados, está dormido. ¿Estamos? Y el estar dormidos espiritualmente nos mantiene pobres espiritualmente. ¿Está escuchando? Pobres espiritualmente. Tal vez puedan haber recursos naturales o materiales, pero los recursos espirituales, las riquezas espirituales, mire, somos pobres. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que reconocen su pobreza de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Porque el que logra reconocer esa pobreza, ¿sí?, de espiritual, y dice: Señor mío, Dios mío, yo estoy pobre espiritualmente. Señor, ni siquiera conozco tu voz, no tengo la experiencia de oír tu voz. Señor, no tengo revelación de la palabra, no tengo entendimiento del mundo espiritual, no tengo entendimiento de tu reino. Señor mío, Dios mío, perdóname. Yo clamo la sangre de Cristo para que lave y limpie mi espíritu. Y usted se pone a comer la palabra, no a leerla, sino a comer, porque meditar es comer, es rumiar. ¿Sabe usted que meditar significa rumiar? ¿Sí? Y sabe usted que los animales, por ejemplo las vacas, tienen ese proceso de rumiar el alimento, ¿sí? Mastican el pasto, lo tragan, lo vuelven a sacar, lo siguen más. Bueno, no vaya a hacer usted con la comida natural así, ¿verdad? Pero las vacas así lo hacen, ¿verdad usted? Sacan el pasto, lo vuelven a masticar y le siguen sacando nutrientes, lo vuelven a tragar. Ellos tienen varios estómagos y vuelven a sacar otra vez ese pasto y lo siguen masticando. Eso se llama rumiar. Por eso se ve a las vacas que todo el tiempo están ahí comiendo y comiendo y comiendo, porque le sacan hasta el último nutriente a ese pasto. Por cierto que es bien interesante, porque ahora en lugares donde son bien secos, fíjense que para que las vacas coman le están poniendo unos lentes así virtuales para que miren todo verde ustedes. Sí, vi un artículo de eso. Entonces cuando se acercan al concentrado, lo que le dan, las vacas lo miran como que fuera pasto. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer con la palabra. Usted la está meditando y está pensando en ella y sigue leyendo y pensando en la palabra. Y además de eso, en toda situación, Padre, usted ora y al final: Padre, te doy gracias. Tú conoces mis necesidades. Señor, aunque no veo esto, la necesidad de que se restaure mi familia, que se restaure mis hijos, que se enderece lo que está torcido, Señor, que se arregle lo que está arruinado, lo que hemos echado a perder. Y usted le sigue dando gracias a Dios, como que dando por hecho que va a hacer. Eso fortalece tu fe, eso te va a hacer crecer en fe, y eso te va a llegar a hacer, o va a hacer que vea los milagros de Dios. ¿Abraham vio el resultado? Sí lo vio. Y va que descendencia la de Abraham está el pueblo de Israel. Y también nosotros, como la descendencia espiritual. ¿Cuántos millones de cristianos hay? Y todos, por la fe en Jesús, somos descendientes espirituales de Abraham, el padre de la fe. Estamos. Mire qué sencillo lo hizo Abraham. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios.
a pesar de las circunstancias. ¿Estamos? A pesar de las circunstancias. Realmente, pongámonos a pensar en qué cosas deberíamos de estarle dando gracias a Dios y dándole gloria a Dios. ¿Qué es lo que estaremos esperando de Dios nosotros? ¿Cuál es nuestro clamor que ha estado habiendo en este último tiempo hacia Dios? Y a veces normalmente creo que todos le pedimos, de alguna manera le pedimos: Señor, ayúdame, o qué sé yo, ayúdame en esto. Pero no se nos ocurre pasar a la acción de gracias. Y esa acción de gracias es lo que trae el poder. ¿Qué hizo Jesús cuando solo tenía 5 panes? Y había que alimentar a una multitud. Dice que agarró los panes, alzó sus ojos al cielo, porque es lo primero que hay que hacer en cualquier situación. Alce sus ojos al cielo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de arriba, de Jehová de los ejércitos. Antes de poner los ojos en cualquier criatura que me pueda ayudar, ponga sus ojos en el Señor, ponga sus ojos en Dios. Jesús lo hizo, alzó sus ojos al cielo y dando gracias, entonces lo repartió. Yo me imagino a Jesús: ay Padre, gracias por estos panes. Habían 5,000 personas, hombres, más las mujeres, más los niños, más los firulais que andaban por ahí. Y todos tenían que comer. Pero Jesús con 5 panes y unas 2 mojarritas de Amatitlán ahí. No eran de Amatitlán, eran de por allá de él. Pero ¿qué hizo él? Padre, gracias. Jesús no dijo: Padre, ¿cómo se te ocurre que le voy a dar alimento, voy a darle a comer a toda esta persona solo con 5 panes? Y eso es lo que a veces pasa. Señor, ¿qué voy a hacer? Pero cuando les dan el cheque, esto no me va a alcanzar para nada, Señor. No voy a llegar a fin de mes. Y cabal, no llega a fin de mes. ¿Sí? En lugar, mire, de verdad, es que por eso es que esto es de locos, pues. Que usted recibe algo que tal vez humanamente o naturalmente sabe que no va a alcanzar. Pero usted: Padre, gracias porque tú eres mi proveedor. Padre, gracias porque esto parece poco, pero tú lo puedes multiplicar. Padre, yo te doy gracias porque tú vas a suplir todas mis necesidades, porque tú eres mi Padre. Y tú, Jesús, has dicho que mi Padre sabe de qué cosas tengo necesidad. Padre, yo te doy gracias por la provisión. Te doy gracias porque no me faltará, me sobrará. Y mire, esa acción de gracias, hermano, va a levantar tu fe a la fe que agrada a Dios. Estamos. Aún en la enfermedad, aún en el peor dolor. Y créanme que da resultado. En lugar de ponerse a llorar, entonces: Señor, te alabo y te doy gracias, Señor, esta cosa duele mucho, pero gracias, Padre, porque el hecho que me duela quiere decir que todavía estoy aquí en la tierra. Si ya no le duele nada, preocúpese. Y así he estado estos días. Pero en medio de esto, alabando y adorando a Dios y orando: Señor, gracias, gracias, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Gracias, Señor, porque sea como sea, Señor, yo voy a llegar a la meta. Yo voy a ser de los bienaventurados de limpio corazón. Aunque pareciera como que voy para atrás, pero Señor, lo que tú empezaste, tú eres suficientemente capaz para completarlo. Yo no voy a depender de mí, no dependo de mi fuerza de voluntad, no dependo de mis propias fuerzas. Yo dependo de tu poder, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuya es la gloria. Gracias, Padre, porque yo seré de los que te verán. Pero hay que estarlo confesando, hay que estar dando gracias a Dios, y eso fortalece la fe. Estamos. De hecho, si para algo hay que tener fe, es para creer que sí podemos llegar a ser de limpio corazón. ¿Sí? Para eso hay que tener fe. Normalmente la fe es muy poca en eso. Por eso, ¿sabe cómo sé que la fe es poca en eso? Porque la mayoría de cristianos dice: es que eso de ser perfecto, solo Dios, dice. Dese cuenta cómo está su fe. Dice, solo Dios. ¿Sabe qué está diciendo? Eso es imposible para mí. Cuando Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿O no? Entonces, si Jesús me está pidiendo que sea perfecto, porque entonces yo digo: perfecto solo Dios. Dese cuenta cómo tengo poca fe en eso. ¿Estamos? Esa es una tercera cosa. Ya le mencioné la tercera cosa en la que hay que crecer en fe. Hay que crecer en fe en que sí podemos llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. ¿Estamos? ¿Qué hay que hacer? Diga conmigo: clamar la sangre de Cristo, comer la palabra de Dios
y tener acción de gracias en todo y por todo. Tres principios.